Primero, ¿cómo vamos a abordar todo esto? Primero os voy a presentar a Jordi. Jordi es director, es doctor en psicología clínica. No lo digo yo, la avalan sus años de experiencia. Bajo mi punto de vista, es de los mejores psicólogos clínicos que hay en Cataluña y, ¿por qué no, en el país? Es una persona que está formada en muchas cosas, pero que a mí personalmente como paciente, y es donde más nos vamos a centrar hoy, es que me ha ayudado muchísimo a darme herramientas para saber cómo transitar de manera centrada, aunque a veces nos vayamos un poco, ¿verdad, Jordi? El tema del dolor crónico. Entonces, yo lo presento un poco, pero él, que es un buen profesor, se va a presentar mejor de lo que lo he hecho yo, seguro. Pues muchas gracias, Miriam. La verdad es que después de hacer esta presentación no tengo muchas cosas que decir. Simplemente que desde que estoy dedicado al tema de la psicología, pues una de las cosas que siempre me ha interesado mucho es abordar el sufrimiento. Y dentro de las situaciones que causan sufrimiento, evidentemente todo lo que puede ser la parte de la salud física y mental es una de las cosas que causa muchísimo sufrimiento. Sobre todo cuando sentimos que hay situaciones que no tenemos todavía la información suficiente para saber qué me pasa, por qué me pasa y cómo puedo solucionarlo. Y aquí creo que es muy importante el tema de trabajar todos los aspectos, todas las esferas que están implicadas en el sufrimiento, tanto a nivel social como psicológico, como a nivel, en este caso, físico Pues y biológico. eso es lo que vamos a ir desgranando hoy, un poquito cada uno de los aspectos que se implican dentro de ese dolor. Bueno, Jordi, en primer lugar, dinos, que algo que es una pregunta que a lo mejor te planteo y te pillo y parece muy obvia, pero ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es un componente que tiene en este caso dos partes. Una es la parte que podríamos llamar sensitiva y otra la parte emocional. En el fondo es una experiencia que dentro de estas dos esferas tiene una sensación desagradable para la persona y solo es la persona la que puede decir qué tipo de intensidad y de sufrimiento le ocasiona. Hay una situación en la que podríamos compararlo con una metáfora que es la música, que en la música podemos tener en este caso lo que podría ser el volumen y lo que podría ser el tipo de música. El volumen en este caso sería la intensidad sensitiva, la parte física. Y el tipo de música, si estamos hablando de lo que puede ser la esfera afectiva y emocional, sería la que hace que esa interpretación de ese dolor pueda hacernos tener un sufrimiento elevado o un sufrimiento más llevadero. No es lo mismo escuchar una música a una intensidad, a un volumen muy elevado y escuchar una música de un rock o una música estridente que una música en este caso mucho más sencilla, mucho más tranquila, mucho más amable, como puede ser una sinfonía de Beethoven o de Mozart. Entonces, eso sería un poquito el componente del dolor, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que dentro del propio dolor hay una parte totalmente física y una parte totalmente sensitiva. Sí, Y correcto. siempre en el dolor se dan estos dos componentes, o uno de ellos puede estar más elevado que el otro, Jordi. Depende en qué tipo de dolor. Por ejemplo, en el dolor agudo, el dolor que podemos estar teniendo por una situación tisular, como puede ser un apendicitis, un martillazo, estaría más implicada la parte, en este caso, sensitiva. Pero en el dolor crónico hay muchísima más afectación del dolor que está siendo la parte afectiva y emocional. Es la interpretación, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando una de las pacientes o una persona, en este caso una mujer, tiene el dolor de parto, es un dolor que tiene en este caso una expectativa positiva y es que ese dolor que empieza a ocasionar, que se va acercando al momento del alumbramiento, también tiene ese componente de sensación afectiva, de ver la cara del niño o de la niña cuando nazca, de tenerlo en su brazo. Es un dolor que tiene un significado positivo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un dolor que no sabemos muy bien la causa y nos da muchísimo miedo el pronóstico, lo que puede ser la evolución y cómo puede llevar a un futuro tener una situación grave, ese dolor, el componente afectivo, nos hace que se intensifique, que se haga mucho más poderoso. Que no tiene nada que ver, aunque también hablaremos de ello, con que los dolores sean psicosomáticos, o sí. Bueno, es que el tema del dolor psicosomático o También psicógeno, hay hablaremos unos. de ello, pero ya que me lo has puesto así, pues ya de paso con el tema de sensitivo, pues
ya me ha apetecido preguntarte por el dolor psicosomático, aunque pensaba preguntártelo más tarde. Sí, ahí yo creo que una mala interpretación de este tipo Me de dolor, gustaría que porque nos lo muchas aclararas veces, muchísimo, lo del dolor psicosomático, para que la sí, gente le quede muy claro, porque la gente se piensa que el dolor psicosomático es un dolor psicológico y ahora veréis, familia, que no lo es. Y esto me lo ha enseñado Jordi. bueno, de hecho hay una confusión porque muchas veces en algunos centros o algunos médicos utilizan esta palabra como estar en este caso haciendo alusión a que es un dolor que no tiene una parte que pueda ser de verdad de sufrimiento o que pueda ser un dolor que está más en la esfera mental en cuanto a que la persona lo pueda imaginar o percibir de una manera errónea. El dolor es siempre, en este caso, una situación que causa sufrimiento. El problema es que muchas veces la gente que está tratando este tipo de dolores, al dolor psicosomático o psicógeno, le da ese componente como si fuera una parte de imaginación o inventado. No, el dolor es real. ¿Por qué? Porque el dolor se codifica en el cerebro. Entonces es el cerebro el que manda las señales para que la persona pueda tener ese nivel de intensidad de desagrado, de malestar, de sufrimiento. En cuanto que el cerebro está interpretando que hay una situación que tiene que mandar una señal de dolor, lo manda de tal manera que es exactamente igual que si hubiera ocurrido una situación física o fisiológica con un incremento de un daño a nivel del tejido. Si nosotros tenemos nociceptores en todo el cuerpo que son los que registran la intensidad, la señal de dolor. En cuanto esa información sube por las vías aferentes, por el asta dorsal al cerebro, a la zona del tálamo, en ese momento se produce una señal de vuelta por las vías eferentes hacia la zona donde en ese momento se ha originado la primera señal y ahí es donde esa señal se intensifica y nos puede hacer sentir un dolor muy grave, un dolor muy fuerte. Por lo tanto, no quiere decir que porque alguien piense que su dolor es psicosomático no sea un dolor real, porque es el cerebro el que organiza la intensidad y la magnitud del dolor. Lo que ocurre es que ese dolor, cuando hacen pruebas, cuando se hacen todas las pruebas diagnósticas, no sale en ningún escáner, no sale en ninguna resonancia, no sale en ninguna prueba que te puedan hacer que diga que ese dolor tiene una causa. Pero en el cerebro está la señal que marca que ese dolor se ha hecho intenso. De hecho, hay muchas personas que tienen una sensibilidad un poco mucho más intensa que el resto, que hoy día, pues bueno, hemos visto y vamos viendo que se le va dando diferente tipo de denominación al dolor. Hasta hace poco, la fibromialgia estaba siendo un componente que sobre todo pues tenía un componente de dolor generalizado y un componente de fatiga crónica. Ahora ya la fibromialgia pues se empieza a denominar de Síndrome de síndrome de sensibilización sensibilización central. central. Claro, pero son diferentes nombres que al final acaban haciendo que exactamente las personas también que tengáis este tipo de problema, pues estéis pensando, bueno, pero al final, ¿qué tengo, no? Bueno, pues al final se ha ido cambiando el nombre, pues se ha ido afinando un poco en qué es lo que está causando ese dolor. Esas personas pues suelen tener lo que se llama el síndrome de la compuerta, que es que cuando llega esa señal de esos nociceptores al cerebro, hay una especie de compuerta que si se abre poquito entran pocos nociceptores, con lo cual la sensación de dolor es muy pequeña, pero si esa compuerta se abre mucho, entran muchísimas señales de dolor, con lo cual el cerebro responde de la misma forma y un roce, una pequeña simplemente presión se siente como si fuera un golpe, como si fuera un dolor agudo, un dolor De hecho, fuerte. muchas personas nos quejamos de que hace mucho tiempo que no nos pueden ni siquiera acariciar, ¿no? Porque, y me gustaría dejar claro que ese dolor es real. O sea, es un dolor que realmente mi cerebro está interpretando como un dolor inhumano, como si me estuviera quemando la piel de verdad, con una caricia. De hecho, fijaros, para que se pueda entender de una forma mucho más práctica y científica, si estamos monitorizando pues un cerebro con una resonancia magnética, una técnica de neuroimagen, y en ese momento esa persona que tiene esa sensibilidad al dolor se le hace un roce en la piel, en el escáner, en la resonancia magnética, se ve cómo se estimulan todas esas áreas del dolor con la misma intensidad que si en ese momento a otra persona le diéramos un martillazo. Con lo cual eso está haciendo que veamos que el cerebro es el que está mandando esa señal de la misma magnitud y la misma intensidad que si hubiera sido un golpe
muchísimo más fuerte, con lo cual al final el dolor es real, porque el cerebro así lo está interpretando. Mira, de hecho, Lady te está diciendo, yo iré leyendo los comentarios, Jordi, tú, a ti te costará más. Lady nos está haciendo una puntualización, dice, es muy importante esta aclaración que estás dando porque el desconocimiento nos puede llevar a juzgar erróneamente al no comprender el dolor de los demás, ¿no? Sí, porque además aquí hay una situación que es bastante común y es que cuando este tipo, una enfermedad que no tiene siempre durante todo el tiempo las mismas características, podemos ver que hay momentos en los que se encuentra bastante bien, con lo cual parece que pueda seguir haciendo las cosas que hace normalmente, y en ese momento se quita importancia a lo que puede estar pensando o sintiendo esa persona con ese sufrimiento. Se le exige de alguna manera que si hoy estás bien, mañana también estés bien. La situación pasa porque ese estar bien de hoy es un esfuerzo que tiene un componente, en este caso de lucha, que pasa factura al día siguiente. Porque ese sobreesfuerzo que está haciendo que esa persona, a pesar de tener ese dolor, esa sensación de malestar, se ponga en marcha para poder hacer una vida bastante, en este caso, normal, dentro de sus posibilidades, hace que el resto del mundo no le dé tanta importancia a ese dolor o a esa situación. Si yo estoy con una pierna rota y tengo la escayola, todo el mundo ve que esa escayola tiene en este caso la función de curar una rotura de un hueso, con lo cual permiten y están aceptando que yo no haga ciertas cosas. Pero si eso no se ve y además la persona, como tiene esa necesidad de estar haciendo la vida normal y se esfuerza muchísimo, les da un mensaje que es un mensaje que interpreta de forma errónea. El mensaje es: quiero y necesito sentirme útil, necesito sentirme estando haciendo cosas, y la gente que lo ve y que lo interpreta dice, esta persona está totalmente capacitada para hacer una vida normal y hacer lo que tenga que hacer. Con lo cual no entiende que tú estés en ese momento haciendo ese esfuerzo difícil, incluso a veces muy doloroso, de estar intentando no quedarte atrás y no ser esa persona que tiene en ese momento pues una debilidad. ¿Por qué? Pues porque al final siempre ese tipo de enfermedad, ese tipo de dolor crónico crea vulnerabilidad y esa sensación de vulnerabilidad crea culpa. Y fijaros que es incluso algo que Y una sería pescadilla incluso que se muerde la incoherente. cola porque esa culpa termina luego en una depresión, en un estado ansioso bastante grande y además eso al mismo tiempo hace que te sigas inflamando, te siga doliendo, Jordi, o sea, que al final eso hace que sea la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Perdona que te corte, porque además Fina, que es una persona que sufre de fibromialgia, nos dice que a ella también le pasa, ¿no? Que después de hacer un sobreesfuerzo que al día siguiente pues que no es nadie. Claro, pensar que normalmente hay una situación que cuando se tiene un dolor crónico, eso tiene muchísima sensación de desgaste. Y el desgaste hace que una energía que podríamos decir que tenemos como acumulada para poder ir gastando a lo largo de los días, la gastamos de forma muy rápida en ese sobreesfuerzo. Con lo cual es como si hubieras vaciado la batería y esa batería necesita un tiempo para volver a recargarse. Como la metáfora de las cucharillas, ¿no? ¿Te Las suena la cucharillas, metáfora de las cucharillas? ahora mismo no me De que acuerdo. cada persona por la mañana se levanta con 10 cucharillas, ¿no? Como de energía, Vale, ¿no? Entonces sí. las personas que se encuentran bien reciben 10 cucharillas de energía y por cada cosita que hacen se van cargando o van consumiendo una cucharita de energía. El Sí. problema que tenemos las personas con ciertas patologías, como puede ser el síndrome de sensibilización central, barrial, fibromialgia u otro tipo de enfermedades como la que sufre Juana, o un lupus o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune que cursa con dolor, es que cuando nos levantamos por las mañanas, en vez de 10 cucharitas, a nosotros nos dan Mm, 3. Y esas mm. 3 cucharitas, ¿qué ocurre? Que ya con las 3 primeras cositas que hacemos por la mañana, ya se nos han acabado, ¿no? Entonces, precisamente Juana estaba diciendo que lo que decías es muy real, que cuanto más dolor siente, más impotente se siente y más cosas hace para demostrar que es válida, Ujú. para demostrar cosas que le hacen sentir que es válida. Nines, si no puedes seguir el directo, me sabe muy mal, lo subiremos grabado, corazón.
Pero te dice Jenny que al quitar el wifi le está yendo bien. Prueba sin la wifi de casa, corazón. A ver si así nos puede seguir bien. Entonces, dicho esto, Jordi, ¿vale? Y habiendo presentado lo que es el dolor y lo que es el dolor psicosomático, ¿cómo llegamos los pacientes a tu consulta? Me refiero a los pacientes, ya sabes, ¿eh? Con cualquier tipo de patología que cursa con dolor crónico o con inflamación crónica. ¿Cómo llegamos a tu consulta? Pues llegáis, como se suele decir, con el síndrome de Ulises. Y es que para poder estar en este caso teniendo ya esa sensación de que tengo que recurrir a algo más, antes de eso, normalmente la persona pasa por el médico de cabecera. El médico de cabecera tiene capacidad para hacer ciertas pruebas, pero no todas. Te manda al médico del especialista, en este caso suele ser el reumatólogo, traumatólogo, el neurólogo, y después de una serie de visitas y después de ver que no tienes ninguna cosa que realmente te ayude, te pueda hacer sentir mejor, pues al final siempre acabáis o se acaba derivando al psicólogo. Aquí es muy importante que la persona que vaya al psicólogo no crea que tiene en ese momento ya esa situación de estoy en una situación donde no me entienden y no encuentran nada que me cure y me consideran que tengo un problema mental y que tengo que ir al ¿Sabes psicólogo. que No, muchas veces en la seguridad social, stop y perdóname, o muchos médicos, cuando nos derivan a psicología o a psiquiatría es como para que nos dé la pastillita y mantenernos tranquilitos, ¿no? No creen, o sea, ya desde la propia comunidad médica, si no hay un diagnóstico claro, como un lupus, por ejemplo, como, o sea, el síndrome de sensibilización central durante mucho tiempo se lo ha tratado muy mal y muchos médicos incluso no han creído que ese dolor fuera real. Entonces, cuando hemos llegado a tu consulta, hemos llegado rotos, y perdona que me metan esto, rotos de tanto buscar o de tanto, primero, rotos de disimular, para que la gente no notara que nos pasaba nada. Y luego rotos porque nos hemos sentido incomprendidos por la propia comunidad médica. Claro, llegar a un profesional como tú, que crean el dolor crónico, como algunos reumatólogos, que la gran mayoría sí creen, y que nos ayudéis, nos ha supuesto muchas veces años de sufrimiento y años con ese síndrome de Ulises, como tú explicas, pasando por cardiología, por nefrología, por cómo ahora no puedo respirar, pues paso para que me miren los pulmones. Hemos pasado por todos los médicos habidos y por haber, pero es que incluso los propios médicos nos han dicho, estás bien, no te pasa nada. Y cuando llegamos a tu consulta, llegamos además rotos. bueno, porque al final es que el tema de saber el qué me pasa, por qué me pasa y cómo solucionarlo es muy importante. En el caso de acudir al psicólogo, es necesario que antes se hayan hecho todas las pruebas médicas para descartar que realmente no haya una causa que pueda ser física o fisiológica. Si después de de todas las pruebas uno ya no tiene, en este caso, una causa, no hay nada que le diga, pues tienes esto que realmente te está causando el dolor. Tenemos que indagar un poquito más en aquello que puede estar, que esté detrás de ese dolor. Yo siempre digo que el saber, en este caso, qué te pasa es muy importante, porque es la mejor forma de empezar a poner algún tipo de expectativa en un tratamiento, en una situación que te ayude a superarlo. Normalmente todo lo que tiene que ver con el dolor crónico viene acompañado por dos, en este caso vamos a decir acompañantes, que son también bastante molestos, que se llama ansiedad y el otro se llama depresión. Suelen venir bastante acompañando a este tipo de situaciones. Pero además es que es algo que es como una especie de ciclo en el que la ansiedad hace que el dolor se incremente, sea muchísimo más insidioso, y el dolor, al ser más insidioso, crea más sensación de ansiedad. Con lo cual, al cabo de un tiempo, combinando dolor y ansiedad, puede estar dando lugar a un proceso depresivo. Porque la atención de la persona cuando está con dolor suele ser una atención bastante completa a todo lo que es el entorno del dolor. Toda su vida se va dirigiendo a cómo siento el dolor, qué hago para evitar el dolor, cómo puedo quitarme el dolor, qué cosas tengo que empezar a hacer, a dónde he ido, dónde no he ido. Al final, ese tipo de reacción que es normal puede ocasionar que deje de prestar atención a otras cosas de su vida, que a pesar de que pueda seguir teniendo dolor, si pudiera tener una parte de su mente concentrada en esas cosas, habría una sensación de evasión en muchas ocasiones y el dolor puede bajar de intensidad. Entonces esto es muy importante conocerlo, el saber que el dolor me absorbe mucha atención,
pero tengo otras cosas en mi vida que son también importantes para que pueda dedicarle una parte de esa atención. Porque si no, al final el dolor, el sufrimiento me absorbe completamente y mi vida ya ha cambiado radicalmente de dirección. Bueno, Y la de dirección hecho, es esta mañana tú y yo cuando hemos tenido la sesión hemos estado hablando de esto, ¿no? Y de lo sí, importante que es tener herramientas como para reinventarse dentro de ese dolor, para no estar focalizándonos todo el rato en ese dolor. Y yo contigo además llevo mucho tiempo trabajando en esas herramientas. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, no sé si soy una buena o una mala alumna, pero por lo menos le he hecho ganas, ¿no? Pero es muy importante lo que dices porque sí que es verdad que cuanto más te focalizas, más te jode, perdón por la expresión, pero aquí estamos en familia y no tengo que, que ujú, cortarme, ¿no? Y esas herramientas, lejos de lo que creen muchas personas, quien mejor te las va a dar es un psicólogo como tú, porque mucha gente no quiere ir al psicólogo, dice, no, yo tengo fibromialgia, pues ya está, yo tengo síndrome de sensibilización central, yo tengo lupus, sí, pues yo me aguanto con mi dolor, no, además de que tenemos que tomar fármacos para el dolor, y obviamente sin esos fármacos, Jordi, tú bien sabes que en muchos de nuestros casos no podríamos vivir y además tú eres pro fármacos, o sea, nunca has negado un fármaco. Es importante que tengamos ese equilibrio importante entre la farmacología que nos está dando la medicina tradicional y esa evasión, como tú dices, del dolor de las manos de personales y de personas preparadas como tú, bueno, como sois los psicólogos, ¿no? claro, es que una vez que ya tienes ese diagnóstico, que tienes ya el diagnóstico y tienes un pronóstico, es importante que puedas empezar a tener una serie de estrategias para ir haciendo que tú tengas la posibilidad de ir manejando en muchas situaciones la intensidad del dolor. Porque cuando está detrás de esa intensidad del dolor temas como la ansiedad o el estado de ánimo, una capacidad de poder manejar esas dos cuestiones te va a ayudar a tener también una cierta sensación de control del dolor. Porque el Total. controlar algo es algo que nos permite saber que si algo puede estar en nuestra vida, también podemos incluirlo en otras cosas, haciendo que no nos esté continuamente robando el tiempo. Os pongo un ejemplo que puede ser quizás más ilustrativo. Si el dolor está ocasionado muchas Un veces, momentito, eso sí, iremos ahora, María José barra mamá. Eso iremos ahora, lo vamos a estructurar en tres partes. Ahora está hablando de los enfermos, cómo se sienten los enfermos. Luego os daremos pautas de cómo tratarnos los familiares a los enfermos, cómo lidiar con esto y luego cómo podemos trabajar socialmente, ¿vale? Para que no adelantéis consultas y así Jordi pueda hablar. ¿Ves? Juana nos dice que ella siempre busca su alternativa, evadirse con cosas que le gustan y pensar que se me pasará y cómo no hacerle mucho caso a ese dolor, ignorarlo. Bueno, ella dice que lo que hace es ignorarlo por raro que suene, ujú, pero bueno, yo por ejemplo con Jordi trabajo otra serie de nada, mamá. Es que no puedo llamarla María José, es mamá. De nada, mamá. y ujú. Jordi a mí me da herramientas, Juana, que son muy importantes y muy buenas para poder no solamente ignorarlo, porque el dolor está ahí, pero sí que es verdad que muchas veces las personas me dicen, Miriam, ¿cómo consigues, teniendo todo lo que tienes, teniendo esa inflamación, teniendo ese nivel en la escala EVA tan grande, sacar fuerzas y exponerte delante de una cámara, sonreír, hacer cosas? Pues por eso mismo, porque lo estamos trabajando y tengo herramientas, ¿verdad, Jordi? Ujú. Pero el camino no es fácil y me gustaría que les dijeras que el camino no es fácil, porque hay gente que piensa que va a ir 2 o 3 sesiones con un psicólogo y va a conseguir controlar esto, y controlar esto es muy complicado y requiere de tiempo y ayuda. Bueno, quizás para poder empezar a enfocarlo tenemos que darnos cuenta de que si ese dolor en muchas de las ocasiones no tiene tanto un componente que pueda ser sensitivo como un componente psicológico o emocional, pues tenemos que hacer que entremos trabajando el componente cognitivo y emocional. Si analizamos de forma un poco mucho más objetiva lo que puede ser el causante del dolor, podemos ver que hay tres aspectos muy importantes. Uno es el que durante nuestra vida hayamos tenido una situación donde hemos tenido diferentes tipos de estresores. Detrás de todo ese dolor crónico hay situaciones de estrés, estrés laboral, estrés familiar,
estrés relacional, situaciones que han sido durante mucho tiempo algo que ha ido continuando, que nos ha ido abordando y que nos ha hecho gastar muchísima energía. Pensemos que nuestro cerebro es el órgano que gasta más energía y que tiene al final más consecuencias a la hora de poder pasar factura. Porque si yo hago un ejercicio físico intenso por mi trabajo, cuando llego al modo descanso, durante la noche y el sueño me recupero. Pero si yo tengo un trabajo psíquico muy intenso, soy una persona que le da muchas vueltas a todo, tengo un nivel de autoexigencia muy alto, me siento muy responsable, necesito tener control sobre las cosas y mi cerebro está trabajando durante el día y llega la noche y sigo durante la noche buscando la forma de solucionar ese problema, estoy gastando mucha energía. Con lo cual eso, al final, pues hace que mi cuerpo sienta necesidad de reposo, de descansar, porque no le he podido dar ese descanso. Las pequeñas situaciones se van sumando y hacen situaciones más grandes, pero puede también venir algún trauma, una situación que sea ya de un tamaño mayor, que eso también nos haga tener un sufrimiento emocional importante. Si a eso le añadimos que durante nuestra vida quizás no hemos tenido la posibilidad de tener situaciones positivas, o si las hemos tenido, no las hemos podido valorar en la medida adecuada, vemos que tenemos un desgaste muy importante de energía y no hemos podido tener una situación de carga para ir compensando esa pérdida. Es como si tenemos una fuga de agua en un depósito y no podemos tampoco introducir agua para que se vaya llenando. Esas causas suelen ser en este caso por sí mismas ya suficientes para que esa situación pase. Pero además hay una cosa que tenemos que saber y es que un sufrimiento emocional tiene en este caso muchísimo más peso que un sufrimiento o un dolor físico. Con lo cual, nuestra mente siempre tiene la intención, tiene el objetivo de protegernos del mayor sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, cuando hay una situación que por lo que sea no hemos podido superar, cuando no teníamos la madurez suficiente, cuando nos pasó alguna cuestión o situación grave, para poder poner en marcha recursos y utilizarlos para salir de esa situación. Se va creando una situación de un dolor que está reprimido, un dolor emocional reprimido que está en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Para que podamos tener esa sensación de no tener un sufrimiento mayor, en ocasiones, mientras que el dolor físico está actuando, nos tiene la atención muy, en este caso, enfocada en esa situación de dolor físico. Con lo cual, una de las formas de estar en ese momento, también estando preparándote para superar el dolor, no es tanto ignorar el dolor, sino saber de qué te viene ese dolor. Y es que cuando uno tiene un dolor que está siendo insidioso, que le afecta mucho, en vez de estar pensando, tengo en este caso, pues en la zona derecha de la pierna derecha o en el costado, algo que me está afectando, es pensar qué es lo que mi mente en ese momento tiene, sobre todo esa sensación de no querer abordar, de no querer sacar, qué me ha pasado en algún momento de mi vida que en esta situación mi cerebro prefiere darme un dolor en la pierna que no sacar a flote esa situación. Cuando uno sabe que ese dolor que está siendo en este caso muy insidioso, muy doloroso, muy en este caso desagradable, no es tanto un componente físico como un componente afectivo emocional, puede quitar al cerebro de distraerte. Porque una vez que el cerebro se da cuenta de que ya no te puede engañar, de que ese dolor que tienes no es tanto físico como algo que estás reprimiendo, empieza a crear una situación nueva. No te está de alguna forma intentando convencer de nuevo de que prestes atención, sino está haciendo todo lo posible para que empieces a aflorar esa situación. Por eso a veces sacar aquello que ha sido durante algún tiempo una represión, una emoción que no has podido madurar, que no has podido abordar, nos ayuda a empezar a cambiar el dolor. El siguiente paso es cuestionarnos aquella capacidad que tenemos muchas veces de hacer que nuestros valores estén en congruencia con lo que hacemos. Porque si tus creencias, lo que has ido haciendo durante toda tu vida para que puedas sentir que es importante lo que haces, no va en consonancia con lo que tienes, esa Atención. incongruencia también nos Atención, que causa. esto es muy importante, Samu, ya que, digo, Lady, ya que estás diciendo que es un camino complejo, que adquiriendo las herramientas adecuadas nos llevará al bienestar y crecimiento personal, atentos porque lo que va a
No, no estoy seria, Luis. Lo que pasa es que me encanta escuchar al doctor. Muy importante lo que va a hablar Jordi y también hemos hecho mucho hincapié en el tema de las creencias, ¿eh? No toméis las creencias como creencias religiosas, por favor, sino como las creencias como lo que alguien tiene como la verdad absoluta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora nos lo explicará Jordi muy bien. Bueno, dentro de las creencias hay de todo tipo, Hay de ¿no? todo Creencias tipo, correcto. Y sobre, esto también lo hemos hablado sí, en muchas sesiones. creencias sobre nosotros, creencias sobre los demás, creencias sobre el mundo. Yo siempre pienso que tenemos dos tipos de realidades que son las que conforman nuestro devenir. Una es la realidad tipo uno, que es la que viene impuesta por todo lo que es, en este caso, nuestra familia, nuestro entorno, el sistema educativo. Y otra es las creencias que nosotros vamos haciendo, que se vayan formando con nuestra propia experiencia, con las cosas que hacemos, con lo que sentimos. Y a veces la experiencia, en este caso, pues tiene que sobreactuar y tiene que imponerse sobre lo que puede ser ese tipo de realidad tipo uno que está impuesto por el entorno. Porque si tú no tienes al final esa capacidad de poder dirigir todo lo que es importante hacia lo que realmente sientes, tienes una incongruencia. Y cuando uno vive bajo una especie de yugo en el que hace muchas cosas porque los demás te lo han impuesto, tienes también un desgaste muy importante a nivel de Pero a veces energía. los demás te lo han impuesto sin querer también, Jordi, Sí, ¿no? no es cuestión de culpar, sino No es es una cuestión de cuestión de cómo, culpabilidad, sino que te la ha impuesto tu entorno, ¿no? Por decirlo de alguna exacto. manera, ¿no? Siempre al final, cuando valoramos este tipo de cosas, es importante ver la intencionalidad, por su forma de vida, por cómo ellos han recibido su educación, pues me han intentado educar bajo unos parámetros que podríamos llamar, que en este momento, pues a lo mejor me han hecho tener una autoestima un poco deficiente o me han hecho tener mucha dificultad en socializar o me han hecho tener en este caso como la necesidad de ocultar mis emociones, de no estar en este caso expresando lo que siento, que me han educado en reprimir todas esas emociones, evidentemente no lo han hecho con la intención de hacerme sufrir. Es una forma de transmitir conocimientos que ellos han adquirido. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de que eso no es lo que a mí me beneficia, tengo que hacer que se vaya imponiendo lo que para mí es lo que necesito, el criterio de sentirme yo, de sentirme bien. Y a veces la expresión emocional, el sacar lo que llevo muchas veces teniendo ahí reprimido o retenido, me hace en este caso empezar a mejorar. Podemos decir que el saber sacar la expresión emocional es necesario para curarse, pero no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos también tener esa capacidad de poder empezar a disminuir esos niveles de ansiedad, sabiendo que ese momento en el que le damos importancia a las cosas, pues de alguna manera está muy enfocado a lo que pueden ser los miedos sociales de hoy día. Porque el miedo, que es lo que está Muchas detrás de la fobias, ¿no? ansiedad, las fobias y todo lo que nos puede aportar el tema de los miedos sociales, digamos que desde hace muchísimos años el ser humano ha tenido que vivir con una cierta cantidad de miedo para sobrevivir. Y a pesar de que han tenido o hemos tenido a lo largo de la historia muchos cambios, los miedos siguen estando bajo un disfraz diferente. Hace muchos años eran los depredadores que nos perseguían. Ahora esos depredadores se llaman nivel económico, se llama trabajo, se llama decepción, se llama soledad, se llama rechazo, se llama incongruencia con lo que es el medio, la sociedad, cómo nos tratan, cómo nos sentimos, pero son miedos que están haciendo que cada vez el ser humano pues tenga esa sensación de estar cronificado en algo, porque los miedos de antes eran muy, en este caso, situacionales. Si a mí me perseguía un depredador, en el momento que yo le daba Que me esquinazo y volvía a escapaba, la cueva, pues ya estaba el me miedo sentía fuera. seguro y tranquilo, pero hoy día los miedos se mantienen. Me levanto con miedo, me acuesto con miedo y siento miedo a las 24 horas y todas las situaciones que Ya un hay. montón de Con cosas. lo cual ahí es donde está el estrés crónico, que es lo que me causa mayor sensación Claro, de malestar. es que muchas veces confundimos el estrés solamente con el estrés laboral y no. Vamos a dejar claro qué es el estrés y como ya se ha hablado un poco de lo social, ya nos pasaremos para tampoco hacerte cenar muy tarde a ti, Jordi, que la gente no se vaya a cenar muy tarde, a algo que nos preguntan mucho que es cómo tienen que actuar los familiares con los enfermos. Entonces, explícanos, por favor, cuando hablamos de la palabra estrés, cuando alguien Sí. dice estoy estresado, normalmente Ujú. lo achaca a trabajo, pero el estrés va mucho más allá del nerviosismo que nos provoca un trabajo. ¿Qué es el estrés y cómo responde el cuerpo al estrés, Jordi?
Sí, bueno, el estrés es una situación donde las demandas del ambiente superan los recursos que tenemos para hacerle frente. Es cuando queremos abordar demasiadas cosas y vemos que en realidad no somos capaces de poder llevar a buen término todas esas cosas. ¿Cuál es el problema de hoy día? Que tenemos siempre como una necesidad de competencia, competitividad. Tenemos que ser el mejor en todos, mejor en el trabajo, mejor en la familia, mejor pareja, mejor hijo, mejor padre. Y al final todo eso nos lleva a tener siempre una necesidad de estar haciendo todo mejor que nadie, pero es imposible, no llegamos. Con lo cual, esa sensación de quiero y no puedo, esa sensación de deseo pero no me sale, al final, bueno, pues nos va causando una pérdida de capacidad, este agotamiento, tanto físico como emocional y psicológico, pues llega un momento en el que nos crea esa indefensión, esa incapacidad. Y es cuando entramos en una sensación de ansiedad. Ansiedad van unidos. Podríamos decir que hay muchísimas situaciones de ansiedad que tienen algún componente también biológico y psicológico, y el estrés casi siempre tiene ese componente situacional, en el que las demandas del entorno son tan grandes que no podemos hacerle frente. Y como queremos estar siempre teniendo esa sensación de yo controlo, yo puedo, yo necesito hacer las cosas, al final el estrés va en aumento y llega un momento en que se desborda. Y el problema del estrés es cuando se cronifica. Porque si yo tengo un estrés puntual de una semana que tengo que estar haciendo un trabajo, entregarlo y lo entrego y ya se me acaba el estrés, pues puedo recuperarme. Pero si el estrés se mantiene una semana, 2 semanas, 3 semanas, durante unos meses, es cuando empiezo a tener ese agotamiento a nivel mental, emocional y físico. Y ahí es cuando realmente puede desencadenar también en una situación más grave de depresión. Hay personas que entiendo que tienen o tenemos más tendencia que otras por nuestra manera de ser o por todo el complejo que nos ha llevado circunstancial a actuar de una manera de otra, ¿no? Entiendo que las personas que son hiperperfeccionistas, además de que son hiperperfeccionistas por algo, siempre terminan con unos niveles de estrés muchísimo más elevados que las personas que no lo son, ¿no, Jordi? No sé Sí, si te estoy formulando bien la pregunta para que me entiendas. sí, perfecto. Dentro de lo que pueden ser las áreas que están detrás de ese tipo de situaciones donde podemos tener dolor crónico o enfermedades que puedan estar en este momento siendo enfermedades que nos hacen estar continuamente en una situación de ansiedad, hay un componente de personalidad importante. Normalmente ese componente se rige en un nivel de perfeccionismo muy alto. Entonces, el perfeccionismo incluye en este caso la necesidad de sentirse útil, la necesidad de ser en este caso capaz de no fracasar, porque el fracaso es algo que nos causa muchísimo Y dolor y frustración. sensación de, exacto, frustración. Entonces hay una sensación de la persona de tener que estar siempre haciendo todo y cuando lo hace nunca siente que está satisfecha, siempre piensa que lo puede hacer mejor, con lo cual es aquella situación que nunca para, siempre está intentando hacerlo mejor. Es una sensación de cansancio infinito, es como que nunca llega a un En mi cansancio. caso, yo no tengo ningún problema con los seguidores, Jordi. En mi caso, por ejemplo, es así. En mi Ajá, caso es así. Yo no paro, no paro, no paro, no claro, paro. De hecho, estamos medicados hasta las cejas, ¿verdad, Jordi? Y ni con la medicación hasta las cejas conseguimos no parar para. esto. Sí, sí. Entonces es complicado y Lady, como has preguntado, sí, es un camino largo. No se hacen dos sesiones con el psicólogo y ya está. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, espectadores, seguidores, familiares, yo con Jordi llevo trabajando desde 2016 y si es uno de los mejores psicólogos de España, pues imaginaros si hubiera dado con uno de los malos, ¿no? No sé dónde estaría ahora mismo. Y ahora, ya que hemos hablado un poquito del tema social, de cómo nos ha afectado también socialmente, aunque lo íbamos a dejar para el final, pero al final, siempre como hacemos el café con leche, el café con pastas, nos vamos de una cosa a la otra porque creo que es importante, pues bueno, dejar fluir la conversación. Aquí hay personas que están esperando a que nos digas, a que nos expliques, Jordi, sobre todo con las personas que estamos enfermas y que tenemos un grado de dolor muy elevado, bien sea porque a nivel psicosomático nos ha subido el grado de dolor, bien sea porque padecemos enfermedades autoinmunes o genéticas severas, por el motivo que sea. Personas que convivimos con dolor, bueno, tenemos unos rasgos muy característicos de rabia, de momentos en los que nos sentimos abatidos, de frustración, ya lo has dicho,
de perfeccionismo exacerbado y demás, ¿cómo deben tratarnos las personas que nos quieren? Los que no nos quieren, pues da igual, ¿no? Pero las personas que están a nuestro lado, sobre todo los cuidadores principales y familiares cercanos, es la pregunta que estaba intentando hacer María José antes, ¿cómo tiene que actuar la familia cercana con nosotros? Porque yo muchas veces he oído, sin malicia ninguna, cuando no me he podido mover con una inflamación tremenda y ahora que además en mi caso estoy desarrollando una agorafobia por motivos obvios y es porque los médicos no me dejaban salir a la calle porque estoy a 26.000 de leucocitos y eso me está llevando a tener otra serie de problemas psicológicos que ya estamos tratando con Jordi, con el psiquiatra. Pero yo he sentido en mi caso, Jordi, ya lo sabemos, y muchas de las personas que están aquí también, que son padres, madres, hijos, hijas, como claro, han sido personas que eran muy activas o han sido siempre muy activas hasta que pegaron la petada y se convirtieron en personas de sofá y cama, cama y sofá. Es muy duro para nosotros escuchar comentarios tales como lo que tienes que hacer es salir un poquito más, ¿por qué no te arreglas y sales? ¿Qué haces todo el día encerrado en casa? Eso nos lo hemos escuchado, pero no estoy hablando por mí, estoy hablando también por la comunidad, las cosas que me han ido contando. ¿Qué le dirías a los familiares y a nuestros cuidadores principales para no hacernos sentir mal a nosotros y para que ellos se sientan bien cuidándonos? Porque muchas veces ellos no reaccionan bien precisamente porque también se sienten frustrados al no poder ayudarnos. Sí. Yo creo Espero que haberlo sabido decir de una manera suave para no herir sentimientos. sí, además es que yo creo que es muy importante que ese momento en el que una persona que tiene este tipo de problemas convive con la familia pueda tener esa parte de empatía que es necesaria para poder comprender qué le pasa. Una persona con este tipo de problema tiene sobre todo sensación de incomprensión, tiene sensación de injusticia, es que no me entienden, es que estoy en este momento sintiendo de que al final no puedo estar contándole a nadie lo que siento porque me quitan importancia, me desvalorizan y en ese momento no sé qué hacer. Cuando estás tratando con una persona que tiene este tipo de situaciones, es importante que no la sobreprotejas mucho ni que tampoco desvalorices, en este caso, el problema que tiene. Porque tanto la sobrecompensación, el hecho de estar tratándola como si continuamente, también crea culpa en la persona que padece la Sí, enfermedad y se siente yo, por inútil. ejemplo, Jordi, me siento muy culpable cuando, por ejemplo, yo con quien más convivo es mi marido y veo que se está llevando toda la carga porque intenta sobreprotegerme demasiado. Entonces yo me siento culpable porque yo no soy tonta, yo me doy cuenta de que me está sobreprotegiendo y esta sobreprotección hace que él lleve una carga que tampoco le pertoca. Y al mismo tiempo, o sea, por un lado, él se está sobrecargando y por otro lado yo estoy hecha polvo de ver que se está sobrecargando para poder ayudarme y protegerme, ¿no? Ujú. Claro, este es Y un lo componente. paso fatal. Sí, Y los enfermos lo pasamos fatal de ver que nuestras familias se están sobrecargando para hacer cosas que antes nosotros podíamos hacer y ahora no hacemos. Y además nos sobreprotegen, obviamente. pero además es que si tú ya estás en este caso pensando que tienes esa sensación de que no eres capaz de hacer muchas cosas que antes hacías, te sientes culpable por no hacerlo y encima te hacen sentir como mucho más incapacitada cuando te intentan proteger del todo, no te dejan hacer nada o simplemente te piden para cualquier cosa que tú en ese momento pues les digas que necesitas, que estás en este caso necesitando, cómo te sientes, al final todavía te sientes más culpable porque te reafirma en esa sensación de no Pero soy pasa lo mismo por el lado contrario. Tenemos por un exacto. lado a las personas sobreprotectoras, como estás hablando, pero por otro lado tenemos la familia, las personas que son todo lo contrario. Son lo que tienes que hacer es arreglarte más, lo que tienes que hacer es salir más. Ay, tú antes te vestías y te peinabas. Ahora, ¿por qué no sales a pasear? Venga, un paseíto de 5 minutos y para casa. O sea, tenemos dos polos o sea, dos tipologías de personas, o por lo menos de lo que yo he visto y he vivido más, muy contrapuestas. Tenemos al protector y al, venga, que esto moviéndote se te pasa, ¿no? Bueno, la idea de que siempre el hecho de que una persona esté haciendo a ti mejor no es mala. El problema es la exigencia.
La exigencia siempre conlleva una necesidad de estar, en este caso, haciendo algo a pesar de, y esa obligación muchas veces tiene un peso muy importante. Cuando una persona tiene ese problema, esa dificultad de movimiento, de dolor, de cansancio, hay que hacerle en este caso simplemente que quiera hacer esa actividad, no obligarle. Entonces, para estar en este caso haciendo que la persona sienta esa parte de movilidad, de acción, de iniciativa, de ponerse en marcha, hay que darle opciones, no exigirle. Porque si yo además minimizo en este caso el problema y le digo, va, venga, que esto tienes que tomártelo mejor, tienes que ser fuerte, no le des a esto tanta importancia, que hay muchas personas que están peor que tú y salen. Pero esto Suele nos lo hacer dicen todo el mundo, no solo los familiares, ¿eh? y mucha gente que en este caso debería tener sobre todo más capacidad de comprenderos Y de empatía. y que en este caso pues tienen incluso pues una responsabilidad en el tratamiento, a veces este tipo de cosas las siguen diciendo. Claro, fíjate que no es lo mismo que te digan tienes que salir porque si no sales al final te vas a quedar aquí y no vas a estar en este caso avanzando y al final te vas a sentir cada vez peor a que te digan, oye, ¿qué te parece si esta tarde podemos ir a este sitio y podemos estar en este momento disfrutando de dar un paseo? Entonces, cuando tú Es tienes decir, una que te opción, intenten intenta. animar a hacer eso de Exacto. tal manera que te lo estén proponiendo, pero que tú sientas que sale de ti, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo el tema de darle a la persona en ese momento esa capacidad de poder ver las ventajas de hacer algo, ¿no? Porque en el momento en que todos tenemos una necesidad de buscar algo que nos dé satisfacción, cuando vemos las ventajas, nos animamos. Y es que en realidad el dolor puede estar en este caso en el lugar donde estés, pero siempre la parte de la distracción, la parte de la actividad, te puede hacer que ese dolor lo olvides durante un tiempo o lo puedas bajar de intensidad, pero no como esa parte de tienes que, debes que, deberías que. Es un poquito lo de hacer que se cambie lo que puede ser la exigencia por una situación de preferencia o de Vale. deseo. Incluso la propia persona que tiene esa sensación de malestar tiene que hablarse de una forma que no sea de ese tono imperativo, exigente de tienes que, debes que, deberías que, porque eso al final te crea Sí. culpa, porque como en muchas ocasiones no lo puedes llegar a concretar o hacer, si yo me digo, tengo que salir esta mañana y tengo que ir a hacer esto, aquello y lo otro, y luego no lo hago por cualquier cosa que me haya pasado, estoy La tía. mal, tengo Claro. dolor, estoy cansado. Claro, me fustigo diciendo, no eres en este caso responsable, no cumples lo que dices, nunca vas a estar bien, siempre estás diciendo que vas a hacer algo y no lo haces. Pero si yo me digo, mira, esta mañana me gustaría poder ir a salir, ir al mercado, hacer esto y lo otro, seguramente que cuando lo haga me sentiré mejor. Pero no le estoy diciendo a mi mente ni a mi cuerpo, necesito, tengo la obligación, debes hacerlo, si no lo haces eres Voy una por persona gusto poco y me responsable. compro unas flores Exacto, en la paradita de las flores. Y he salido y me traigo unas flores para casa, por ejemplo. exacto. Mira, Rubén nos está haciendo una pregunta, Jordi, es que veo que hay gente que se está animando a preguntar y no me he ido, ya que estamos en directo, pues me gustaría. Él, Rubén, que también conocemos a Rubén, más de lo que se piensa que lo conoces, nos está preguntando que qué tan importante es manejar las expectativas respecto a una posible cura sin crear falsas esperanzas. ¿De qué manera podemos ayudarles y aprender nosotros? Él desde el lado del cuidador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso, creo que ha quedado muy clara la pregunta, ¿no? Que cómo podemos manejar las expectativas, yo creo que él se refiere a yo siempre digo, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, ¿no? ¿Por qué? La sociedad te lleva a creer que si tú te dices ese mantra y te dices ese mantra continuamente, pues te vas a curar, ¿no? Es como lo típico de, es que si eres negativo nunca te vas a cuidar, pero si eres positivo te vas a cuidar. Pues es eso, ¿cómo se pueden manejar esas expectativas respecto a una posible cura sin crear falsas esperanzas? Bueno, ¿Cómo puede animarme la persona que tiene al lado a sí, que es posible que me pueda llegar a curar, pero sin crear unas falsas esperanzas que me destrocen después por la mitad si no llega la cura? O no llega la cura tan rápido como yo espero que tiene que llegar. Y sí, luego seguimos con cosas que está escribiendo la gente. sí. Mira, el tema de las expectativas tienen que ser realistas, tienen que ser conseguibles y tienen que ser adecuadas a cada situación. Ese tipo de pensamiento positivo, como el libro del secreto que te dice que si piensas continuamente en que vas a estar teniendo algo, lo vas a tener, yo creo que ha hecho muchísimo daño.
porque tenemos que ser realistas. Pero sí que es verdad que podemos ver que hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar y cosas que nos ayudan a empeorar. Entonces, la actitud derrotista, negativa, de victimista, de queja, nos causa más dolor y nos causa más ansiedad, con lo cual eso empeora el diagnóstico y el pronóstico. El tener una actitud de estar en este caso siempre buscando aquella cosa que nos puede estar haciendo mejorar un poco, el valorar los días que hemos estado mejor, el llevar también un registro de aquellas situaciones que sabemos que cuando las hacemos nos mejora el ánimo, el estado físico, el estado mental, el buscar la manera de repetirlas, nos hace estar en ese momento viendo que mejoramos. Porque como he dicho antes, los dos aspectos, el sensitivo y el afectivo, tienen que ir de alguna forma en la misma dirección. Y sobre todo, una frase que creo que todo el mundo debería de tener es que a pesar del dolor, puedo seguir haciendo cosas valiosas. Porque eso es muy importante, Y porque se no puede, cree que porque ¿eh? tengo dolor, Creedme que se puede. claro, puedo seguir haciendo cosas valiosas. Y hay una cosa que sobre todo creo que a todo el mundo nos hace falta, y es cariño y afecto. Y aunque tú no puedas estar en este momento pues trabajando de una forma intensa o haciendo un trabajo muy duro, puedes seguir dando mucho cariño y afecto. Y eso no tiene valor, no tiene precio, no se puede cuantificar. Y a veces el tener esa capacidad de seguir dando cariño, amor, afecto, es mucho más importante que tener que estar pensando que hoy he hecho no sé cuántas cosas de la casa o del trabajo o de lo que sea. Porque al final a la persona que tienes al lado, si le das ese cariño y ese afecto, va a estar en este caso viviendo que tiene sobre todo esa capacidad de dar amor, de dar ese afecto. Y de ganas de Por eso vivir. ganas de vivir, Mira, mi porque hay que madre aceptar. dice, María José dice, eso lo hice por mí. No, no iba por ti solamente, sino porque Jordi sabe que es una dinámica normal. Lo de venga, levántate, sal a hacer ejercicio, muévete, maquíllate. No, no iba solamente por ti, María José, iba en general porque hablo con muchas personas que se encuentran como yo y tienen el mismo problema y se encuentran con el mismo problema alrededor. Ella nos dice, Jordi, yo soy exagorafóbica. Dice, y sé muy bien que se tiene que tener mucha fuerza de voluntad. ¿Cómo le explicamos a esta mujer que la fuerza de voluntad no debe de... estoy acá a estas horas ya, que no debe de confundirse con la obligación Sí, de decirle a la persona lo que tiene que hacer? La fuerza de sí, voluntad está, pero la fuerza de voluntad depende de la persona que está padeciendo y la fuerza de voluntad hay personas que yo creo, y corrígeme si me equivoco Jordi, que las demuestran de una manera y hay personas que las demostramos de otra. Hay personas que a lo mejor la fuerza de voluntad, a lo mejor sí que la sacan, Jordi, me invento, no lo sé, corrígeme, que estoy para que me corrijas. La sacan diciendo, pues me voy a subir hasta la cima del parque y voy a bajar caminando. Y hay gente que lo que hace es desde el sofá de su casa pues montar una marca de venta solidaria, como ha sido el caso de Me tienes hasta el turbante. ¿Ambas son fuerzas de voluntad o hay fuerzas de voluntad más importantes que otras? bueno, la fuerza de voluntad es algo que cada persona la tiene que instalar y dirigir en cuanto a los motivos o propósitos que tiene en la vida, ¿no? Tenemos que darle un sentido a la vida. Es cierto que a veces la fuerza de voluntad se confunde porque fuerza de voluntad significa estar haciendo algo, en este caso, que puede ser desagradable y tener que hacerlo, ¿no? Pero buscar la manera de aceptar, de bajar el sentimiento del dolor, de la frustración, del malestar, más que fuerza de voluntad es tener una dirección que sea en este caso adecuada, porque la dirección es un poco lo que nos da la posibilidad de seguir unos valores. Cuando yo digo dirección me refiero a que no es simplemente el llegar a un valor y ese valor tiene una dirección, nunca acabo de conseguir encontrar la meta, porque siempre lo que voy buscando es el camino de la meta, ¿no? Si, por ejemplo, pues yo digo que mi dirección es el este, pues caminaré hacia el este y llegaré, en este caso, pues a Francia y luego llegaré pues a Bélgica, luego llegaré a Alemania, pero siempre estaré pensando en seguir en la dirección del este. Por lo tanto, es seguir avanzando en la dirección de ir haciendo que ese dolor, que es desesperante, como dice Fina, ¿no? Y que muchas veces pues, puede ser muy difícil de conseguir bajar, es que a pesar de que tenga en este caso esa sensación de desespero, de dolor, de incapacidad, de impotencia, aceptar, como digo, que puedo seguir haciendo cosas valiosas
y ver qué es lo que puedo hacer dentro de mis posibilidades para que ese dolor me permita hacer algunas cosas, Eso aunque no todas. ya es fuerza de voluntad. Ya, eso ya es fuerza de voluntad. Y entonces es dirigir mi capacidad, mis objetivos, adecuándolos a mis recursos, a mis posibilidades en este momento. Una de las cosas que hace que la gente pueda tener en este caso esa sensación de desesperación muchas veces es querer hacer lo mismo que hacía antes de tener ese dolor, esa situación. Y eso no es fácil, porque además es una sensación de impotencia, es Total. adecuo mi capacidad. Si yo para estar en este caso, pues teniendo que hacer mi día a día, tengo que hacer lo mismo que hacía hace unos años cuando no tenía este dolor, acabaré frustrado, cansado, dolorido. Pero si me afecto con lo que puede ser mi estado en este momento, pues voy haciendo pequeñas pausas para recuperarme. Si tengo que limpiar la casa y antes la limpiaba en 2 horas, pues ahora sí la limpio en 6 y me paro de vez en cuando porque tengo que descansar y tengo que recuperarme, pues lo hago y sobre todo no me siento culpable porque yo no elijo tener ese dolor. Yo no lo hago de forma intencionada. Yo no tengo ese cansancio porque quiera ser una persona vaga o que quiera ser una Uf. persona que no quiere Uy, trabajar. la palabra vagancia hay muchas personas que la han escuchado, muchísimas, ¿eh? Yo he tenido suerte de que no, pero la palabra vagancia, muchos de mis seguidores la han escuchado. Mira, Jordi, Lady nos dice, es que claro, vamos hablando, pero me gusta también escuchar a las personas que están conectadas. Lady nos dice que la peor frase, pues, según su punto de vista, se le puede decir a una persona que está enferma es, hay personas que están peor que tú. Sí, Lo corroboro, Lady, o sea, que a mí cuando me han dicho, hay personas que están peor que tú, ¿qué es estar peor que yo? Yo tengo una calidad de vida de mierda, lo que pasa que es que como hablábamos con Jordi esta mañana, físicamente no se me nota como otra tipología de enfermedades, ¿vale? Pero estoy hecha una mierda, entonces, ¿qué se sabrán los demás si hay personas que están mejor o peor que yo? O sea, es que ya esa frase me parece una manera tan vil de juzgar a una persona esté enferma o no, vamos, porque pienso que cada uno luchamos nuestras propias guerras. Entonces, ya de entrada a mí, no sé qué te parecerá, Jory, pero esa frase me parece súper vil, o sea, súper vil. bueno, ahí donde te das cuenta que realmente es difícil a estas alturas, pues que se comprenda muchas veces lo que puede ser ese tipo de dolor y sufrimiento. Es lo que hablábamos de la empatía, ¿no? La empatía no es ponerse simplemente en los zapatos de alguien, la empatía significa calzárselos, andar con ellos, saber qué siente con ese dolor, con ese sufrimiento, sentir qué cosas no puede hacer que antes podía hacer, sentir la culpa que puede sentir esa persona, sentir esa sensación de no estar haciendo que las personas de su entorno sufran por ella, no sentirse una carga, no sentirse incapacitada para poder estar haciendo las cosas que pueden ser importantes, como educar a sus hijos, como tener en este caso la posibilidad de estar acompañando a un familiar cuando le haga falta una ayuda, que esto crea muchísima sensación de indefensión. Al final, eso para una persona que no está teniendo esta situación es bastante a veces difícil de que lo comprenda, ¿no? Pero yo creo que al final es una cosa que tenemos que saber, que si una persona tiene y siente que está en esa situación, hay que escucharla y hay que escucharla. El problema es que cada vez tenemos menos tiempo para escucharnos, cada vez vamos más rápido, la sociedad nos está siempre haciendo correr para todos sitios y Pero no nos incluso a la paramos a gente que pensar. quieres, ¿eh? Te cuesta Claro, escucharla. Parece que pases de ellos y no es verdad. Es que la sociedad nos lleva tan rápido y el tiempo nos come tan rápido, Jordi, que a veces no eres capaz ni de tener un segundo para sentarte y por una persona que realmente te importa o crees que te importa, pararte un ratito y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y escucharlo de verdad. sí. Eso es verdad. Hay veces que la gente no lo hace conscientemente, es que el día a día nos come, ¿no? Y, y sobre todo, Cares nos está preguntando que cómo sobrellevar y no morir en el intento la enorme fatiga que se siente todos los días, como si tuviera siempre la gripe. Muchísimas gracias, Cares. Yo creo que te está refiriendo al síndrome de sensibilización central, más concretamente al síndrome de fatiga crónica. Es que creo que te has metido en el directo ya un poquito más tarde, pero Jordi ya desde el principio nos ha dicho cómo tenemos que ir, yo colgar este directo, ¿vale, Cares? Para que desde el principio puedas escuchar todas las herramientas que Jordi nos ha dado y vamos a extrapolar, cuando hablamos de dolor, vamos a extrapolarlo a todo el síndrome de sensibilización central
que incluye, entre otras cosas, también el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Porque el dolor y la fatiga van muy de la mano, ¿correcto, Jordi? Sí, porque además antiguamente se hacía una diferencia entre lo que puede ser el tema de la fibromialgia y la fatiga crónica, y ahora ya se sabe que dentro de la fibromialgia pues hay un cuadro sintomático que incluye también el tema de la fatiga crónica, el insomnio, los problemas cardiorrespiratorios, Es la la enfermedad de las mil osteoartritis. caras. Exacto. Entonces hay una situación de como cansancio, pérdida de energía, de dolor generalizado, con lo cual eso afecta a muchas de las áreas de tu vida, porque claro, el cuerpo, si no está en una sensación de nivel suficiente de energía, todo le cuesta muchísimo y al final ese tipo de cansancio físico también hace un cansancio de agotamiento mental, donde empiezas a tener esa desesperanza, esa sensación Y a de veces falta de ilusión. la fatiga crónica es incluso tanto o más capacitante que el propio dolor fuerte, creedme. Yo tengo, Creedme, sí, que a mí cuando la energía falla, ya falla todo lo demás, Cares. Fina nos dice que ella es muy positiva, pero que se aprieta el dolor por múltiples patologías, que es desesperante. Pues eso es lo que estamos diciendo justamente, Fina, que es desesperante, pero que tenemos que conseguir una serie de herramientas que nos haga ya no solamente estar más positivos, como está diciendo arriba Marianillas, que dice, ¿no? Que yo a eso lo llamo positividad, ¿no? Pues eso, que, bueno, me van diciendo que están de acuerdo, que no solamente los han, y que para Juana la peor palabra del mundo, que es que la hayan llamado vaga muchas veces, ¿no? ujú. Cares, de nada, espero que en este pequeño trocito que te haya podido contestar Jordi te haya ayudado, pero es lo que te digo, subiremos el directo para que puedas verlo desde el principio y tener las herramientas que nos ha ido dando. Fina dice que a veces te sientes exhausta. Ay, Fina, solamente a veces. No mientas, venga. La mayor parte del tiempo te sientes exhausta. Aquí estamos para ayudarnos, para apoyarnos y para decir la verdad. Yo sé perfectamente cuáles son tus problemas. No es que a veces te sientas exhausta, es que lamentablemente los que padecemos de estas enfermedades no es que a veces nos sentamos exhaustos, es que llevamos cronificado en el tiempo una fatiga que es tal que es insoportable. Y como digo, Jordi, para mí muchas veces la fatiga es muchísimo más incapacitante que el propio dolor. Porque el propio dolor me has dado muchas herramientas durante estos años para trabajarlo con esto. Pero es lo que tú dices, pero al mismo tiempo yo utilizo esto para trabajar el dolor. Entonces yo me fatigo. Y es lo que dice Fina, claro, disimulo. Además somos personas normalmente que intentamos ser muy dicharacheras, que no se nos note. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, porque es que acabamos intentando disimular mucho más agotados. Por ejemplo, un ejemplo que pongo yo. El 15 de febrero fue mi cumpleaños. Gracias a los que no me habéis felicitado, me doy por felicitada. Aunque casi todos me hayáis felicitado. 41 palos me cayeron. Eh, Algo tan bonito, Jordi, como irme al pueblo a celebrar mi cumpleaños. Bueno, que esta vez no quise celebrar un simple cumpleaños, quise celebrar la vida con mi familia, con mi hermano, con mi cuñada, con mi hermana de acogida, con mi sobrinito de acogida, mis padres, mi marido, poder ir a ver a mi abuelo y demás, pero algo tan bonito como eso, que yo tenía ganas de celebrar, me dejó agotada. Porque claro, yo no me puedo ir, yo no puedo ver que mi familia está montando una fiesta porque es mi cumpleaños y estar así. No, yo tengo que estar como súper potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como disimulando, con fuerza, con un gracias porque estáis aquí, porque me estáis intentando animar. Pero es que al día siguiente tenía una migraña que me duró 7 días. Claro, todo esfuerzo al final tiene ¿Cómo siempre una luchamos con eso, consecuencia. no? Con esa fatiga tan bestia que provoca dolor incluso. Sí, mi Yo- marido me dice 41 y me pone una cara de abuela y me pone jaja. Lo que él no sabe es que los cumple antes que yo. Ujú. Como la fatiga te hace sentir en ese momento que no llegas a aquellas cosas que antes te parecían fáciles, te crea, como decimos en este caso, pues una sensación de culpa. Y eso te hace que tengas como una sensación mucho más, en este caso, intensa de miedo a que eso vaya más, a que llegue un momento que no puedas hacer ni la mitad de lo que haces ahora. Y es Otro una ejemplo, sensación Jordi, yo estresante. siempre he viajado mucho con mi madre
y me encanta irme con mi madre una vez al año, 3 o 4 días las dos juntas, a alguna ciudad europea o algún sitio. El último viaje, aun siendo una de las ciudades más bonitas de Europa, como puede ser Budapest, no, no lo disfruté, pero no lo disfruté porque estaba muy jodida, o sea, muy jodida mental y físicamente. Y no lo llevé bien. ¿Sabes? El dolor y el sentimiento de culpa de pensar que yo le estoy haciendo pasar unas malas vacaciones a una persona porque no me encuentro bien. O ahora mis padres me quieren regalar un viaje a Córdoba, mis raíces, ¿no? Porque las raíces de mi mami pues son cordobesas. ¿Te crees que no tengo ganas de irme a Córdoba con mi madre a pasar 3 o 4 días, Jordi? Me muero de las ganas, pero tengo pánico, es pánico, porque pienso que si tengo que pasar muchas horas en la habitación del hotel, le estoy jodiendo el viaje a esa persona. Y con mi marido me pasa constantemente el no poder irme a comer tanto con él como hacíamos antes a la Barceloneta, o ir a comer una paella, o quedar con amigos, y que lleguen los fines de semana y estemos tan encerrados en casa, porque además semana sí semana no me pinchan el tratamiento biológico y me da sintomatología, a mí me hace sentir una culpabilidad tremenda, pero tremenda. Pensar que yo le estoy fastidiando la vida a la gente que más amo. Porque a los que no amo me dan igual, pero yo ese sentimiento, ya me cae la lágrima porque estoy tonta, ese sentimiento lo tengo y creo que lo tenemos la mayoría de los que estamos aquí y que te estamos viendo hoy. El saber que estamos fastidiando a la gente de al lado, o el saber que de repente te dicen cualquier cosa y estás tan irascible que saltas, ¿no? Bueno, Que en cualquier otro momento sabrías sobrellevarlo mejor y saltas. Y yo creo que se lo pongo en mi caso muy... Mi madre me dice, a mí no me has fastidiado nada nunca, pero ese sentimiento, aunque mi madre ahora mismo me esté diciendo, a mí no me has fastidiado nada nunca, o mi marido ahora mismo te conteste también, a mí nunca me has fastidiado nada, mi amor, ese sentimiento de culpa, ¿cómo podemos transmutarlo a otra cosa, Jordi? Porque me en este consta que muchos caso, de nosotros tenemos ese sentimiento de culpabilidad. sí, pero en este caso ese sentimiento de culpabilidad está apoyado en el tema de la lectura de pensamiento. Tú estás haciendo en este caso una pequeña reflexión que estás pensando que esa persona va a sentir que le está Sí, fastidiando me las estoy vacaciones. adelantando realmente a lo que va a creer Claro. esa persona. Aquí, como antes hablamos de que tenemos que estar en este caso, si somos personas que ayudamos a personas que tienen este problema, los acompañantes, tener la posibilidad de dar opciones, también los que tenéis este problema, este dolor, esta situación de enfermedad crónica, tenéis que darle a la persona la posibilidad de tener opciones, no haciendo que esa situación la decidáis simplemente porque tenéis una lectura de pensamiento que creéis que está pensando eso y que va a ser así. Y es hacerle ver, en este caso, que tenéis esa preocupación y que también le podéis estar dando la oportunidad de que os diga qué siente. Oye, estoy pensando, creo que si vamos este fin de semana a tal sitio voy a ser una carga porque voy a estar todo el tiempo con dolor, que no voy a salir de la habitación y que esa persona te dé su opinión. Porque a lo mejor prefiere que aunque tengáis que estar en este caso, pues a lo mejor más tiempo en la habitación que fuera haciendo una visita, prefiere estar contigo, prefiere pasar ese tiempo contigo allí Igual y no sí. estar en este caso en casa sin poder estar compartiendo ese espacio. Por lo tanto, darle la oportunidad a la persona de que te diga qué siente también. ¿Ves? Entonces, Mi madre dice que exacto, pero Juana, que es una persona con muchísimos dolores y muchísimas inflamaciones como yo, bastante jodidas, ella además tiene una invalidez absoluta, ella también, ¿ves? Está conmigo, ¿no? Que duele pensar que puedes cortarle las alas a alguien. bueno, pero para eso en este caso está la comunicación y si esa persona realmente al final sabe lo que sientes, cómo estás y qué haces también en ese momento por compartir espacio y tiempo, pues a lo mejor también elige estar contigo en ese momento. Porque habrá momentos en los que no se puede hacer ese viaje por múltiples razones, pero si se da la oportunidad, la ventaja de poder decidir en ese momento es que siempre el poder de elección nos da satisfacción y hay que hacer que nosotros le demos a la persona también la posibilidad de elegir. Y no porque sintamos culpa y estemos pensando que le vamos a fastidiar la semana o el fin de semana, decidamos por ella.
Y No, al ya lo final sé, es, Fina, mi madre nunca hará nada queriendo para hacerme sentir mal, ni mi marido tampoco. El problema no radica ahí. El problema no son los demás, somos nosotros. Juana lo ha dicho. O sí, sea, el problema no es que mi madre me haga sentir mal o mi marido me haga sentir mal. El problema es que nosotros nos sentimos mal de pensar que, claro, yo tengo que pasar los... Yo ahora mismo estoy muy encerrada en casa por el tema de la leucocitosis, ¿no? Pero duele tanto ver que le estás apagando un poco la vida a los que tienes al lado y me pongo tontorrona, ¿eh? Porque hay gente que a lo mejor es más egoísta, pero yo peco de todo lo contrario, ya lo sabemos. Y el hecho de sentir que no soy la que era antes y que a mí mi marido me conoció de una manera, mira, mi madre me conoció de una manera, pero se tiene que aguantar porque soy su hija, entiéndeme lo que te digo. Entonces, mamá, papá, que estáis por ahí, pues os jodéis y os aguantáis, no hay otra. Sí, es un error grande, pero por ejemplo mi marido me escogió y me escogió sana, es Jordi. Entonces, tú sabes el nudo que se me hace en el estómago. Y no hablo por mí solamente, Fina, ¿eh? Estoy intentando darle voz a las personas que me habéis ido escribiendo en privado y demás. Yo me emociono porque soy muy emocional a veces, ya lo sabéis, estoy un poco tonta y las pastillas no ayudan. Pero es eso, esa culpabilidad. Yo lo que peor llevo es la culpabilidad y la frustración. No sé los demás enfermos que estáis por aquí. Rubén está diciendo que las salas se las damos a los demás porque pueden vivir otras cosas con nosotros, aunque sea una tarde de sofá. mira, hay una cosa Ahora que me es ha hecho importante. llorar el mamor, ¿eh? Y está en la otra sala. Mira, una cosa que es importante es que evidentemente tenemos que ser conscientes que en el 100% de las situaciones no vamos a poder sentir la sensación de haber hecho algo adecuado, de que podamos estar pensando siempre que va a ir bien o que no vamos a hacer que la otra persona se sienta mal. Pero también es verdad que en este caso, ay, perdona, le voy a dar ahorro de batería que me acaba de salir. Pero en Vale. este caso también es verdad que si las personas que tenéis este tipo de problema, de situación, tenéis una característica, un rasgo, que es el buenismo, que es que siempre estáis pensando más en hacer cosas para los demás, ayudar a la gente. Eso también hace que estéis muy pendientes del cariño, del afecto, de darlo, de recibirlo. Hay una cosa que a todo el ser humano le ayuda a sentirse bien, que es ayudar a los demás. Es una de las mayores satisfacciones. Para mí, Pues entonces sí. a lo mejor estáis pensando que esa persona, porque tenga que estar en ese momento acompañándoos a un sitio y que pueda estar teniendo una dificultad en entender por qué estáis mal y tal, lo va a pasar mal y a lo mejor le estamos dando la posibilidad de sentirse con una satisfacción enorme, de darte ese cariño y ese afecto que te proliga y que le hace sentirse bien al dártelo. Entonces, si a ti te ayuda a darle cariño a los demás y hacer cosas por los demás, pues piensa que a ellos también les puede ayudar sentirse útiles, hacer Bueno, cosas por ti. y es verdad que con lo que estamos haciendo ahora, mira, es que Juana, está escribiendo Juana, es que justo Juana, cuando me ha llegado tu paquete esta mañana, estaba hablando con Jordi y mira lo que nos está escribiendo Jordi, una lloradita y a seguir. Y mi madre está diciendo que me gusta este médico, pues mamá no te puede llevar porque me lleva a mí, lo siento, porque me lleva a mí. Así que a las dos no nos puede llevar porque lo volvemos loco Majara. Mira, yo sé que Jordi es tarde. Creo que podríamos hacer otro directo porque sinceramente da para hablar contigo muchos ratos. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas abierto los ojos con todo lo que es el tema del dolor. Sabemos que esto, uy, Fina dice que te quiere ella. Mi madre, que una pena. Jordi, se te están rifando. Dile a tu mujer que se te están rifando muchas mujeres hoy por la tarde. Fuera de bromas, si alguien quiere ponerse en contacto con Jordi, solamente tiene que escribirme y yo directamente os contacto con él. Jordi atiende tanto personalmente como a nivel online. Yo como ahora estoy con problemas de movilidad y él no está en Barcelona capital, hago las sesiones online con él. Bueno, hoy hemos estado hablando del dolor, pero si os metéis dentro de su página web, que os la colgaré cuando acabemos el directo, si no hoy, perdonadme que tengo que cenar, mañana os colgaré la página web de su gabinete para que veáis en todo lo que es experto, os puede ayudar muchísimo. Yo no saco nada de esto, Jordi, diles que no comisiono por hacerte publicidad.
Simplemente que sepáis que es una persona en la que confío ciegamente, y cuando digo ciegamente es ciegamente, porque sé que todas las herramientas que me has dado desde el año 2016 me han servido, me sirven, me estoy reinventando gracias a ti y espero que gracias a esta charla y si alguien quiere contactar contigo directamente, sean capaces de tener las herramientas que tú a mí me estás dando con tanto criterio siempre para sentirse mejor y para poder sacar una sonrisa, echar adelante y reinventarse, que es lo que estamos intentando hacer ahora a pesar de todo. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. No nos ha cobrado nada Jordi, que lo sepáis cuando os dije de cachondeo, os pago yo la consulta. Jordi no ha cobrado nada por estar hoy con nosotros. Juana te está diciendo que un placer enorme, Jordi, que eres un gran doctor y lo has demostrado sin duda. Mi padre, Janas59, te está diciendo que muchas gracias, estupendo directo. María José Medina, a mi madre, gracias por tus palabras, Jordi, ha sido un placer, muchas gracias. Jenny te dice, muy buen consejo, los que estén a tu lado no les importa tener que estar al lado de cualquier persona que está enferma, tú me lo estás demostrando cada día, amiga, no me hagas llorar. Así que a pasear a Córdoba, unas mini vacaciones con mi madre. Piluca te está dando las gracias. Y Fina también te está dando las gracias por este magnífico directo y personas que no se atreven a hablar porque son más vergonzosas, pues seguro que no te las están dando de palabra, pero las están sintiendo, Jordi. Pues Eh, yo simplemente Te daros las dejo unos gracias minutos a, para que te despidas sí, tú. daros las gracias a todos y a todas, porque además pienso que no hay que tratar la enfermedad, sino hay que tratar al enfermo, a la persona, y eso es muy Muy bien importante. dicho. Y cada persona es diferente y tenemos que adecuarnos a lo que cada persona siente y al final está en ese momento dispuesta a ofrecer. Y como tenéis una capacidad de afrontamiento increíble, que es lo que creo que al final tenemos que tener, creo que eso ya es un paso muy importante. Y sobre todo que yo desde mi punto de vista, pues claro, yo pienso que todas las personas que tenemos la posibilidad de colaborar en ayudaros, tenemos que tener vocación, porque esto más que un trabajo es una forma también de sentirnos con esa parte de vocación, de ayuda, de propósito, de tener un paso importante de objetivo en la vida, ¿no? Entonces, yo por mi parte simplemente daros las gracias a todas y a todos los que habéis estado escuchando y a Miriam que, bueno, me ha puesto de una forma que al final ahora ya me va a dar hasta reparo coger y presentarme en algún sitio después de todo lo bien que me ha presentado ella. Ay, no lo Entonces, sé, lo que pasa es que a lo mejor te acabo de causar un divorcio porque hay muchas mujeres esperando a pedirte cita ahora mismo. Da la casualidad de que casi todas han sido mujeres. Alex Rocco también te está dando las gracias. Gracias a ti, Alex, también por haberte metido dentro del directo. Así pues, mi agradecimiento a ti, Jordi, y sobre todo mi agradecimiento a la comunidad tan bonita que estamos montando. Yo siempre lo digo, que no hay haters en este equipo, en esta tribu, le cambiamos el nombre, ya no somos el ejército de autoinmunes, somos la tribu de autoinmunes, porque una tribu al final, Jordi, es una familia que se cuida, se apoya, se mima y se protege. Así que bienvenido a nuestra tribu. Estoy segura de que dentro de un tiempo, cuando tu agenda te lo permita, nos gustaría hacer algún otro directo y podremos enfocarlo más a otras cosas, seguro, si no me cobras. Si me pues cobras, si eso ya vamos negociando el precio. Pero ya te puedo decir que mi agenda estará siempre teniendo un hueco para el día que queráis y yo lo sé, simplemente con que me lo digáis con 15 días de antelación, ya es lo suficiente. sé. Pues te lo diremos con 15 días y los que hagan falta y esperaremos a nuestro próximo directo dentro de un tiempo. Este ha sido magnífico y ya lo sabes, Jordi, a nivel personal y a nivel global, te doy las gracias de parte de todos, pero sobre todo, decirte que te quiero muchísimo y que gracias por estar siempre ahí ayudándome y no solamente dándome herramientas para reinventándome, sino formando parte de ellas. Muchas Pues, gracias. pues un beso y hasta siempre. A mí hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, Adeu. familia.